Dios te guarde, amado hermano. Bendiciones de lo alto para ti. Hoy quiero compartir con ustedes parte de lo que son las cualidades de Dios. Anteriormente les compartí lo que era la soberanía de Dios como una de las cualidades de Dios. Quiero compartir en esta oportunidad lo que es la fidelidad de Dios. Antes de comenzar, vamos a orar para que el Señor sea el que nos enseñe y no, que sea el mismo Espíritu Santo, pues el que nos dirija en todo lo que vamos a hacer. Mi Dios, mi Rey, Padre amado, nos presentamos delante de ti con el corazón dispuesto, con nuestra mente abierta, Señor, para oír de tu palabra. Ponemos empeño en entender lo que tú quieras revelarnos, Señor. Pedimos que a través de tu Espíritu Santo seas tú el que nos enseñe, que tu mismo Espíritu, Señor, que está en nosotros, nos lleve a la verdad. Nosotros llevamos nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo y hacemos que te obedezcan. Reprendemos a toda fortaleza que se oponga a la exposición de tu palabra. Señor, usa mi vida para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La fidelidad de Dios. El tema o el pasaje central es en Deuteronomio 7:9. Y dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. La fidelidad de Dios puede ser incomprensible para nuestras mentes finitas. Sé que todos entienden lo que es fidelidad, pero vamos a tratar de ahondar un poco más en este tema que es sencillo, pero que es fundamental. La fidelidad de Dios, decíamos que no puede ser muchas veces entendida cabalmente porque nuestra mente es limitada. Y ya que de día en día estamos más expuestos a la infidelidad en todos lados, en todo lugar. En el mundo entero, hay que la gente no está comprometida con la palabra que dice, y eso es infidelidad. Cuando dicen algo no, yo no dije eso. Eso es una persona infiel hasta sí misma. Vemos también la infidelidad, y esto es el pan nuestro de cada día, la infidelidad conyugal. Miles, porque no es uno, sino miles de personas que han caído en infidelidad a su cónyuge. En la misma iglesia, miles de hermanos que han prometido de corazón, Señor, yo voy a serte fiel, voy a obedecer tu palabra. Pero con el transcurso del tiempo terminan haciendo todo lo contrario a lo que establece la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ninguno, absolutamente ninguno de nosotros estamos inmunes ante este terrible pecado. Ese pecado es el que enmaraña nuestra mente y no nos permite discernir a profundidad lo que es la fidelidad de Dios. Estamos tan envueltos en la infidelidad, ¿ok?, que no entendemos la fidelidad de Dios. Entonces es muy importante, es muy, muy importante para la fe cristiana el que nosotros seamos entendidos de lo que es la fidelidad. Tal como hemos visto a lo largo y ancho de la palabra de Dios, la fidelidad de Dios es diferente a lo que sucede en las personas. La fidelidad de Dios es parte de la esencia y de la naturaleza misma de Dios. El amor del Señor no tiene fin, ni se ha agotado sus bondades. Cada mañana se renueva de día en día. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque grande es su fidelidad. Entonces la fidelidad de Dios está presente en todas las cosas. La fidelidad de Dios es una cualidad esencial. Sin ella, Dios no sería Dios. Para Dios, ser infiel sería algo ir en contra de su propia naturaleza, lo cual es imposible, porque Dios no puede hacer nada que atente contra sí mismo. Si fuéramos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 2:3. Entonces, ¿qué es ser fiel? Vamos a comenzar por definir qué es ser fiel. El diccionario lo dice que una persona fiel es cuando se cumple cabalmente con tus obligaciones y con los compromisos establecidos. Pero no solamente es cumplir con los compromisos establecidos, es además cumplirlos con exactitud o precisión de todo lo que se te mandó a hacer, de todo lo que se está haciendo. Entonces, ¿quién es fiel? Es aquel que no falla nunca en lo que se ha comprometido a hacer. Según esta definición, todos nosotros somos infieles, porque muchas veces cumplimos lo que se nos ha establecido que hagamos, pero realmente lo estamos llevando a cabo con un compromiso, con exactitud. Ahí les dejo eso. Dios no es así. Dios nunca olvida ni falta la palabra que Él ha dado. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa, cada profecía, cada pacto, aún cada amenaza y juicio que Él ha dicho. Porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo, no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Eso está en Número 23:19. La fidelidad es un fundamento sobre el cual puede construirse sin preocuparse los cambios del futuro. Cuando tenemos la fidelidad de Dios, entonces estamos seguros en el porvenir, en lo que aún no ha llegado. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios nos cubre. Cuando Dios dice que va a hacer algo, sin lugar a duda que así será. No habrá ningún obstáculo que pueda impedir realizar lo que Dios ha dicho que haría, porque Él no miente. Una vez que Dios habla, es imposible que esas palabras regresen sin completar la tarea para la cual fueron enviadas. Eso está en Isaías 55:11. Todo lo que sale de la boca de Dios va a producir un efecto. Siempre, todo lo que sale de la boca de Dios se cumple. Amén. Para profundizar un poco más en lo que es la fidelidad, la raíz hebrea de donde se traduce la palabra fiel y fidelidad en el Antiguo Testamento significa soportar, permanecer, apoyar. Cuando se aplica a una persona, esto significa que una persona puede apoyarse en otra con plena seguridad de que aquella persona en la que es confiable, en la que es fiel, se puede apoyar, lo va a soportar, lo que uno puede apoyarse en esa persona, pues. En el Nuevo Testamento, la palabra griega usada para fidelidad se traduce como confiable, una persona que es digna de confianza. Fidelidad entonces implica estabilidad, firmeza, certeza y permanencia. La fidelidad emana de un lugar que está
firmemente establecido, un lugar duradero. Eso es lo que nos transmite la palabra fidelidad. La fidelidad es en sí inmutable e inquebrantable. La fidelidad de Dios, por supuesto que estamos hablando. Estamos hablando de la fidelidad de Dios, de la naturaleza misma de Dios, de manera que es inmutable, no cambia nunca y no es quebrantada nunca. El pueblo de Dios necesita, nosotros como pueblo de Dios necesitamos saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino y es el fundamento de nuestra confianza. Repito, el carácter, la fidelidad es la parte esencial del carácter divino, forma parte del carácter de Dios y en esa fidelidad es que nosotros tenemos confianza y esa confianza tiene que ver con la fe. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad absoluta, una verdad divina. Pero y otra cosa muy diferente es actuar de acuerdo a ella. O sea, no solamente es aceptarla mentalmente, sino vivir de acuerdo a la fidelidad de Dios. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero ¿contamos realmente con su cumplimiento? ¿Esperamos en realidad que se haga en nosotros lo que Dios ha dicho que Él hará? ¿Realmente estamos descansando plenamente con seguridad absoluta en la palabra de Dios? Estamos creyendo lo que dice Hebreos 10:23, que dice, fiel es el que prometió. Es tan importante, pero muy importante, que nosotros nos apropiemos de la fidelidad del Señor, porque en eso está nuestra confianza. Es como cuando usted va y se sienta en cualquier silla, va y se sienta cómodamente. Usted no está preguntando si esa silla tiene 4 o 3 patas, si es fuerte, si es de hierro, de madera. Usted sabe que se sienta y lo va a aguantar. Así es la confianza. Cuando tenemos confianza en Dios, conocemos su fidelidad, sabemos que Él no miente y que lo que prometió lo va a cumplir. Entonces, nuestra confianza se fortalece la fe. Dios es fiel con su palabra. Todo lo que Dios dijo que haría, lo hará, porque su palabra es la extensión de su carácter. Su palabra es él mismo escrita o pronunciada, pero es una parte, es la extensión misma de Dios, pues. Las promesas que Dios hizo siguen siendo ciertas, porque si Dios no cambia, la palabra de Dios tampoco cambia. Aleluya. Ahora, ¿cómo? Ya conocemos que la fidelidad de Dios es que Él cumple todo lo que promete, que no cambia jamás, que es inmutable y que es inquebrantable. Y que en la medida que yo conozco la fidelidad de Dios, mi confianza en Él se afianza. ¿Cómo podemos aprender entonces a confiar en Dios? Es importantísimo, ¿ok? Porque si yo aprendo a confiar en Dios, me voy a fortalecer. Aprendemos a confiar en Dios conociendo su carácter. Si yo conozco el carácter de Dios, cómo es Dios, qué le gusta, qué no le gusta, cómo actúa en determinado momento, entonces yo voy a tener una relación más profunda con Él y voy a conocerlo más y voy a confiar más en el Señor. Hay 3 maneras de llegar a conocer el carácter de Dios. ¿Cómo? 1,
estudiando y obedeciendo su palabra. Eso es esencial. ¿Ok? Si no hay relación con la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra, si no la meditamos, ¿ok? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Lo segundo es analizando su obra en nuestras propias vidas. Y lo tercero, aprendiendo a seguir su voz. Cuando estudiamos la palabra de Dios, va a surgir un patrón, o sea, una forma en la que vamos a ir, una metodología, una disciplina. Aprendemos que Dios nunca cambia y nunca miente. Nosotros conocemos esta verdad porque leemos la palabra de Dios. Aprendemos que Dios nunca ha fallado en el pasado, ni lo hará en el futuro. Cuando Dios dijo que haría algo, lo hizo. Y eso lo vemos en diferentes pasajes. Mire, búsquese el número 23:19, primera de Samuel 15:29, números 11:23 o Mateo 24:35. No voy a leer estos pasajes, pero los invito a que los lean. En la medida que nosotros vamos conociendo el carácter de Dios, nuestra confianza se va afianzando. Y eso, sin estudiar la palabra, sin tener una comunión con la palabra, nunca se va a lograr. Podemos confiar en que Dios será fiel a sí mismo en la medida que lo conozcamos a través de Él, porque Él se revela a través de su palabra. Dios nunca va a dejar de actuar como Dios. Nunca dejará de ser soberano, santo, bueno. Entonces necesitamos conocer a ese Dios que se revela a sí mismo por medio de la palabra. Mire, vamos a leer Deuteronomio 7:9 y dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto de generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer los mandamientos si no los conocemos? ¿Y cómo los conoceremos si no estudiamos la palabra? Entonces necesitamos tener una relación con la palabra de Dios. Como punto número 2 dijimos que aprendemos a conocer el carácter de Dios analizando su obra en nuestras propias vidas. A través de nuestra propia historia, sabemos que Él jamás nos ha fallado. Necesitamos entonces recordar. Eche memoria de las veces que Dios lo ha ayudado. Traiga la memoria de todas esas cosas que Dios ha provisto para usted y cómo lo ha librado de peligro, cómo ha habido provisión, cómo ha habido sanidad. Cuando recordamos esa forma en que Dios nos respondió a nuestras oraciones, eso nos prepara para seguir pidiendo y esperando la respuesta del Señor. Aprendemos a confiar más en la fidelidad futura de Dios, recordando la fidelidad que Dios ha tenido con nosotros en el pasado. Entonces, una forma de conocer el carácter de Dios es, mira, recuerda todo lo que Dios ha hecho en tu vida desde que empezaste a conocer al Señor hasta ahora. Y eso va a fortalecer tu fe. Y como punto número 3, decíamos que aprendemos a conocer el carácter de Dios aprendiendo a seguir su voz, aprendiendo a distinguir la voz de Dios de las otras voces que siempre están allí. La voz del enemigo, la voz de nuestra propia voz, la voz de otra gente. Entonces, pero manteniendo una relación con el Espíritu Santo, vamos a distinguir la voz del Señor. Dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces, tenemos que, y eso no se lo puedo enseñar yo, ni nadie.
Eso es un conocimiento que viene cuando cada uno tiene una relación personal con el Señor Jesús. Usted va a conocer la voz de Dios en su corazón, en su forma, de una manera particular. Cada quien es una relación personal, no sé ni cómo explicarlo, pero usted va a conocer la voz de Dios en su propio, a su manera, porque Dios tiene una relación personal con cada quien y se da a conocer a cada uno de una manera diferente. ¿Ok? Puede ser que algunas personas conozcan a Dios cuando están tranquilos, que Dios les habla, pero otros necesitan, oye, están trabajando y ¡pum!, les llegó un pensamiento y allí conocen a Dios. Eso es una manera particular, pero sin lugar a duda que está estrechamente relacionado con nuestra oración y con nuestro estudio de la palabra. Nosotros que pertenecemos a eso necesitamos cultivar esa capacidad de escucharlo. Muchas veces la palabra de Dios viene un, como un sonido fugaz, que si uno no está atento, ese sonido puede, o sea, podemos perder eso. Y yo sé que muchos los han experimentado. Entonces, es importante, usted tiene un pensamiento, un sueño, tenga a mano un lápiz y un papel. ¿Ok? Y escríbalo porque muchas veces la palabra del Señor, una revelación que viene, puede ser fugaz. Entonces hay que estar como atentos, pendientes de eso. Y por supuesto, pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para distinguir si esa palabra es de Dios o es de nuestras emociones o es de Satanás. ¿Ok? Entonces es importante eso. Dios habla principalmente a través de su palabra, pero también puede hacerlo a través de otras personas, a través de las circunstancias y sobre todo tiene que haber una confirmación interna con el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo nos muestra en su palabra debe tomarse con fe y que ese mensaje es para nosotros. Muchísimas veces Dios, usted está leyendo la palabra y usted siente que resalta una frase y es Dios hablándolo. Cuando usted siente que es Dios que le está hablando, entonces, ¿qué tiene que hacer? Guardar esa palabra, afianzarse en la palabra y creer que es Dios quien le está hablando. Y guardar esa palabra en su corazón y en su mente. O sea, no es solamente, ay, Dios me habló, no, escríbalo para que eso quede afirmado en su mente y en su corazón. Construimos confianza al reclamar las promesas y al aplicarlas en nuestra vida. Entonces, muy importante que sigamos estos consejos. Por encima de todas las cosas, Dios le gusta que demostremos fe en cualquier sea de las circunstancias, a pesar de que las cosas puedan surgir inconvenientes, cualquier cosa, es importante que nosotros demostremos, Señor, me cuesta creer esto, pero decido creerlo, decido confiar en tu palabra. Y en la medida que obedecemos, sin tener tanto razonamiento, eso va a afianzarse en nuestra vida. A medida que vamos cumpliendo, entendiendo y creyendo en las promesas, esas harán que crezca nuestra confianza en nuestras vidas y veremos mayormente la fidelidad de Dios. Así como nuestra confianza en otras personas crece con la interacción diaria, nuestra confianza en Dios va a crecer de esa misma manera. Sin esa relación diaria con el Padre, con el Hijo, a través de la palabra, a través de la oración, es muy difícil ver la fidelidad de Dios o nos va a costar más confiar. Pero en la medida que vamos teniendo esa relación diaria, ese roce diario con el Señor,
nuestra fe va a ser afianzada, nuestra confianza va a ser y es fundamental para nuestra vida. Otros aspectos que es importante entender de la fidelidad de Dios es entender que Dios es fiel en medio del dolor. Y eso es muy importante que usted lo tenga claro, que Dios, no porque usted esté pasando una cosa diferente, Dios no está. No, Dios es fiel en medio del dolor. Dios es fiel aún en medio de los juicios. Dios es fiel cuando nos corrige. Entonces vamos a desarrollar esos 3 puntos brevemente. Decimos que Dios es fiel en medio del dolor porque muchas veces hay épocas en nuestras vidas cuando las cosas no son fáciles, sino que nos resultan, por el contrario, muy difíciles. Y cuando nuestra fe está siendo probada, cuando las circunstancias del mundo te aturden y vienen circunstancias de enfermedad, de compromisos, deudas, y entonces uno, o sea, las cosas no se ponen fáciles, pero aún así, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, aun cuando no entendamos las cosas, aun cuando oramos y las cosas se ponen peor, aún Dios es fiel en medio de esas circunstancias. Los planes que podemos tener pueden ser destrozados. A veces nosotros queremos hacer algo y no se da. O cuando confiamos en un amigo y este amigo, como dice la gente, da una puñalada trapera, nos abandona, en fin, cuando nos sentimos traicionados, siempre allí nuestra fe va a ser tambaleada. Pero ¿qué vamos a hacer cuando esa situación oscura nos ataca? O cuando oramos y Dios nos responde, o sentimos que Dios nos responde. ¿Qué tenemos que hacer en esa circunstancia? Vamos a ese, como cuando vienen esas dudas, uno lo primero que tiene que hacer es decir, Señor, renuncio a la duda. Aunque no pueda verte, sé que estás obrando. Aunque no pueda sentirte, sé que estás aquí. ¿Ok? Eso es fe. Eso es fe y declaramos que el Señor está presente, aunque no, porque de paso, la Biblia dice que no nos movemos por emociones, sino por fe. Y hay que abrir la boca y decirle, fuera Satanás, duda te echo fuera de mi mente, impaciencia te echo fuera, desánimo te echo fuera. Y decidir es una decisión, seguir confiando en Dios, aunque no podamos verlo. Hay una palabra que dice en Juan 13:7, dice, lo que yo hago hoy, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Esta palabra se la dijo a Pedro, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que tomar es que, bueno, no todas las cosas que tenemos que entenderlas, pero llegará un tiempo en que sí las vamos a entender. Ahora, mientras estamos en esa ventana de incertidumbre, de duda, no podemos dejarnos llevar por la duda, sino decidir obedecer la palabra. Obedecer la palabra allí, aunque no podamos entender las cosas. Otro pasaje que quiero compartir con respecto a este punto está en Isaías 30:18. Dice, por tanto el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él
esperan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar, no desesperarnos. Esperar que aunque lo que nos está aconteciendo no lo entiendo, yo sé que el Señor tiene el control de todas las circunstancias. Yo sé que el Señor quiere lo mejor para mi vida y pronto lo voy a entender. Pero nos toca que esperar, esperar.